Hola querido grupo, estamos aquí con el alimento de esta semana y bueno, estamos trabajando en próximamente poder llegar a crear nuestro proyecto con el propósito de nuestra vida. Quería decirles que antes pues tenemos que tener claridad de cuál es nuestro propósito. Para averiguar realmente cuál es nuestro propósito y aquello a lo que hemos sido llamados, tenemos que tener en cuenta que debe haber una relación íntima con nosotros mismos. Es decir, tenemos que conocernos realmente tal y como somos. Para eso tenemos que tener en cuenta cómo es nuestro verdadero yo, cuál es realmente nuestra historia, qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos llegado a una conclusión errónea de lo que realmente somos o queremos debido a que nos hemos pasado es mirando lo externo, pero no hemos entrado a nuestro interior. En nuestro interior está todo lo que nosotros pensamos, sentimos, nuestras emociones y aquello que de alguna manera es lo que más amamos y lo que nos apasiona hacer. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es aquello que amamos hacer, inclusive para el resto de nuestra vida y que no nos importaría hacerlo gratis? ¿Por qué? Porque muchas veces el propósito se enfrenta a la profesión. Gloria a Dios cuando las dos cosas convergen y son una sola, pero a veces no es así. La profesión muchas veces se ha buscado también de manera equivocada, porque necesito el dinero, porque esta profesión da dinero, porque mis papás eran esto, y yo también tengo que seguir siendo esto y esto, pero generalmente no nos hemos dedicado a ver si eso realmente es lo que a mí me apasiona y me llena de alegría. Porque recuerden que no hay nada más terrible en esta vida que estar haciendo algo todos los días que no nos gusta o para lo que no nos sentimos bien. Entonces, primero que todo, hay que tener claridad de ese propósito, de eso a lo que hemos sido llamados. Nosotros tenemos una particularidad y es que generalmente decimos que somos, pero aquello que dicen de nosotros. Realmente muchas veces no es cierto. Y lo digo tanto para cuando hablan bien como para cuando hablan mal, porque podemos estar equivocados con respecto a alguien que consideramos una excelente persona y siempre se le ha dicho eso y resulta que tiene unas situaciones internas serias, ¿verdad? Entonces, lo primero, como les digo, es entendernos y entender significa tener ya claridad de lo que en el pasado dejamos, sea por lo que fuese, o nos desenfocamos de aquello que sabíamos que era lo que más nos alegraba hacer, pero por circunstancias y por lo que les digo de lo que oíamos decir de nosotros, hemos dejado en el camino lo que éramos realmente. Yo les cuento que mucho de esto le pasa a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, y de hecho seguramente si vamos a nuestra propia historia, a muchos también nos pasó. El último curso, el último grado que yo tuve en el colegio, era un grado altamente artístico, pero los padres de estos niños consideraban que las artes era como un hobby o algo para pasar el tiempo, pero no algo de lo que pudieran vivir, especialmente aquí en Barranquilla. Entonces,
hicieron bastante la lucha a estos jovencitos para que dejaran el querer estudiar música, artes, fotografía, pintura, etcétera. De hecho, algunos lo lograron y entraron a estudiar derecho, administración, ingeniería, pero al segundo semestre casi todos ellos estaban saliéndose de esas carreras. ¿Por qué? Porque al encarar realmente lo que ya iban a hacer en un futuro una vez graduados, no era el plan que ellos tenían para su vida. Actualmente están estudiando lo que ellos querían y no solo eso, muchos ya están trabajando en esa situación. Muchos jovencitos tienen sus bandas o han sido contratados y están felices en lo que están realizando. Y hablando con sus papás, han aceptado que fue un error y que fue un semestre donde perdieron el dinero. De hecho, pues nada se pierde porque todo sirve para que nosotros crezcamos en lo que es realmente la verdad de nuestra vida. Hay otra situación que nos tiene amarrados durante nuestro devenir y es que nos la pasamos mirando mucho la vida del otro. Siempre estamos pendientes del jardín de afuera. ¿Por qué? Bueno, porque los seres humanos tenemos la tendencia a mirar lo de afuera más que lo de adentro, a compararnos con lo que hay afuera y no con lo que somos realmente. Entonces, para caminar en esta construcción de este proyecto, que más allá que aprendan unas técnicas para escribir un proyecto, lo más importante es que recuerden que se trata de sus propias vidas y que si hasta aquí no habían tenido nada claro con respecto a lo que es la voluntad de Dios, el llamado y el propósito de vida para ustedes, tienen toda la oportunidad de hacer un pare y enderezar aquello que quieren que ahora sí funcione, ¿verdad? Yo les cuento particularmente, yo tenía en mi corazón desde que estudiaba especializarme en derecho internacional, pero realmente el derecho como tal, el derecho de litigar y esto no me llamaba la atención. A mí me llamaba la atención trabajar en una embajada, intervenir en algunos conflictos, ser mediadora. Eso era lo que me imaginaba yo. Entonces, pero para cuando yo me gradué, a mis 17 años, mi papá, esa carrera la había en Estados Unidos, en Nueva York, tenía que irme a vivir con una tía y mi papá no me dejó porque esa era una jungla para una jovencita y bueno, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, mi segunda opción era psicología y eso fue lo que estudié, pero no está desligada de lo que yo creo que son mis talentos y mis dones, porque siempre me ha gustado hablar, siempre me ha gustado dirigirme a las personas, siempre me ha gustado estar pendiente de cómo puedo ayudarlas a solucionar y a ser mejores. Y esto creo que la psicología lo cumplió y tuve un tiempo en que fui educadora y hay mucho más. Pude, digamos que, tener toda esta capacidad para llegar a unos padres de familia, a unos jovencitos, a unos niños y a un equipo de docentes. Entonces, el propósito de vida siempre está en nuestro corazón. Puede que esté dormido, puede que se haya detenido, puede que nos hayamos desenfocados por algo, pero siempre está en lo profundo de nuestro corazón. Este ejercicio de hacer su propio proyecto es para que de verdad descubra
¿Cuál es si no lo sabe? Y si ha vivido, solamente ha vivido, pero no se ha realizado en esta vida. Y si lo tiene ya, lo sabe, sabe lo que a lo que ha sido llamado y es más, está viviendo en su llamado, también le va a ayudar para nutrirlo, para que sea más, expanda más ese propósito en los próximos años de vida que Dios le permita vivir. Entonces, es una situación muy seria para la cual yo creería que tiene que dejar de lado el temor a lo que digan los otros. Tiene que dejar de mentirse. Miren, hay muchas personas que se mienten a sí mismas, se engañan y no solo eso, se convencen de las mentiras. ¿Pero por qué las mentiras? Porque es mucho más fácil que enfrentar la realidad. Entonces viven en unas mentiras que por supuesto no les han dejado realizarse como deberían ser. Hay que dejar el miedo al miedo, a los temores, a todo esto, a la tristeza, al dolor, a todo lo que tengamos que enfrentar, porque hay momentos en que decimos que debemos morir al yo, pero resulta que ese yo al que vamos a morir no es un yo real, porque ni siquiera hemos descubierto realmente cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestros verdaderos deseos y anhelos. Entonces estamos muriendo a un falso yo. Por eso es que es necesario encontrar para qué yo he usado todo este tiempo esto que me ha representado en lo externo, pero que en el interior me tiene con un descontento total y con un vacío que no me llena a nadie. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque ahí va inmerso el amor de Dios por nosotros. Y nosotros no podemos traducir el amor de Dios en aquellos que vamos a servir si no hemos logrado amarnos a nosotros primeramente. Es un viaje interior, entender para qué fui llamado, entender para qué hago ese proyecto. Tiene que haber un objetivo conmigo mismo, conmigo misma, porque de esa manera es que yo voy a poder darme a los demás. Entonces tengo que encontrar también el hecho de dejar de culpar a los demás por lo que yo no logré, por lo que yo no logro. Tengo que dejar de ocuparme demasiado, ¿verdad? Porque es que hay personas que no enfrentan la situación que tienen, la situación que viven de desagrado, ya sea en su familia. Hay muchas personas que sus hijos no las llenan, que su esposo no las llena. Y la demasía en ocuparse, lo demasiado, lo exagerado de tener actividades, hace que ella misma encuentre una razón para explicarse por qué no se detiene a enfrentar el problema que es real en su vida y que no le ha dejado seguir su propósito. ¿Por qué? Porque sí es para con nosotros mismos muy doloroso reconocernos que no estamos siendo lo que debemos hacer y que estamos aún mintiéndonos a nosotros mismos y que por eso acabamos culpando a todos los que están a nuestro alrededor. Entonces, yo quiero decirles que es muy importante, pero muy importante que revisemos también el tipo de pensamiento que nos acompaña todos los días.
en un pensamiento negativo, erróneo contra nosotros mismos, es muy difícil que hallemos un propósito, ¿verdad? Y lo otro que debemos hacer definitivamente es dejar de estar mirando a los demás desde la óptica de ver lo que hacen, juzgarlos, criticarlos. Nosotros debemos ver a los demás sencillamente desde la óptica de servirles, del servicio, de lo que nosotros podemos aportar. Y eso es, como les dije, lo que sella el propósito en nuestras vidas. Que eso que nosotros amamos, que eso que nosotros nos apasiona, que eso que nosotros le entregamos alma, vida y corazón, sirva para otros. Porque mientras está enfocado solo para mi garantía, no hay trascendencia. Y la trascendencia es una de las características del propósito de vida. Entonces yo los invito a que ustedes puedan hacer ese recorrido interior, ese análisis interior antes de decir, es que no sé cuál es mi propósito, es que bueno, este es mi propósito, pero no, antes de encontrar todo eso, por favor hagan un pare y mírense interiormente con todo lo que hemos dado, todas las herramientas que tenemos. Estamos en condiciones para mirarnos y para saber por qué la vida que hemos anhelado no ha funcionado. El proyecto no es más que encajar todo esto que vamos descubriendo, plasmarlo y escribirlo, ¿verdad? Y como les digo, en las píldoras y en todos los alimentos que vamos a tener, ya estaremos hablando de cada uno de estas partes del proyecto. Pero me gustaría que ustedes escribieran al encontrarse con ustedes mismos qué es aquello que de verdad descubrieron que han dejado de hacer y es lo que han querido hacer toda su vida. Nunca es tarde para dejar algo que nos hace daño, jamás. Nunca es tarde para dejar algo que nos quita vida, que nos resta años, que nos resta en vez de sumar o multiplicar. Nunca es tarde. Entonces, si usted está lidiando con un trabajo que le está robando su alegría, su energía, su capacidad de creatividad, pero que no lo deja porque tiene miedo a que no va a encontrar otro y cómo va a ser con el dinero, yo le pido por favor que de verdad entre en su intimidad y de cara a eso que está viviendo, se lo lleve al Señor, porque de seguro lo que usted es y su propósito está ahí enfrente de usted, pero la necesidad económica y todo eso que nos han hecho creer que era importante en nuestras vidas lo ha desenfocado. Entonces, bueno, espero que esto les aclare un poco cómo acercarse a su propósito, y cualquier situación con mucho gusto me pueden escribir y yo les puedo quitar alguna duda si es necesario. Les bendigo y espero verlos en el próximo alimento.